Bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que son muy interesantes. Y un día pensé, ¿y por qué no les llamo? Les hago entrevistas, les pregunto qué hacen, qué no hacen, por qué lo hacen. Es que soy muy curiosa. Así que, Amigos con Talento. Para cada entrevista me encanta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar de la playa. No sé si me estáis viendo la playa. Yo estoy súper, me encanta mi look. Mira, tengo mi cóctel, yo ready para la playa, para el verano. Muy ready. Bueno, nos estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Os pido un like y si no queréis, no pasa nada. No tenéis que comentarios y preguntas. Comentarios siempre. Nuria, el look de hoy, fabuloso, el mejor. Ahí en bikini para vosotros. De abajo no enseño nada, pero bueno. Y preguntas. Nuestros invitados están aquí para contaros sus experiencias, contaros cosas, hacerles preguntas. Bueno, dicho todo esto, hoy estamos con Antonia Verdú, que es la propietaria de la tienda de la playa, y nos va a contar un poco toda la historia de esta tienda que lleva muchos años aquí en Playa San Juan. Y nada, la voy a dar paso a ver si le gusta mi look. ¡Qué emoción! Voy. Antonia, bienvenida. Hola Nuria, hola familia. Pues Nuria, te veo preciosa, te veo total con el look que tienes que tener hoy, porque vamos a hablar de este pequeño negocio que sobrevive después de 60 años. Madre mía. Y yo creo, o sea, y si me equivoco que alguien lo diga, pero fue la primera tienda de playa de la tienda de la playa de San Juan. De la playa de San Juan, madre mía. Pues nada, nos vas a contar todo. Antes, siempre, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por acceder estos 30 minutos conmigo. Estoy muy emocionada de hablar contigo. Y antes de nada, ¿cómo has estado? ¿Cómo has vivido esta locura, esta pandemia, no aislamiento? ¿Has estado bien? Bien, primero darte las gracias por esta oportunidad que me das, querida Nuria. Bueno, la pandemia o pandemia, pues bien, estoy acostumbrada a estar bastante tiempo en casa, tengo la casa cómoda, tengo mis cosas que hacer y lo he pasado bastante bien. Ha sido un poco shock, pues porque al principio te lo tomas de una manera, luego van pasando los días y te lo vas tomando de otra. Luego pasa otro y ya te enfadas y luego dices, mira, todo esto es mentira, quiero despertar, esto es una pesadilla, yo no puedo con esto. Y ya te vas revelando y vas informándote. Pero luego me doy cuenta que tampoco es bueno informarse demasiado, porque es que es tanta información nueva que es que te puedes quedar ahí. Entonces, bueno, procuro tomar el día con alegría. Estoy abriendo ya la tienda de la playa desde hace un par de semanas. Abro solo por las mañanas, pero bueno, hay muy poquita gente consumiendo. Tenemos en cuenta que no hay turistas, solamente tenemos a los vecinos y los vecinos vienen provistos de casa, cosa que es lo más normal del mundo, y se vende poquito. Pero bueno, esperamos que ahora en julio y agosto remontemos y al menos julio-agosto podamos trabajar bien. Seguro que sí, Es lo que esperamos. Hay que seguir sobreviviendo, esto tiene que seguir. Claro, y bueno, tienes mucha experiencia en eso porque es lo que quiero que nos cuentes. Esta historia, como acabas de decir, fue una de las primeras o la primera tienda de la playa San Juan. Cuéntanos un poco cómo nace esta tienda y un poco la historia de ella. Sí. Me voy a quitar esto para verte así mejor. Sí, más cómoda así. Tengo que hablar de mi padre, que ha sido siempre un luchador. Pasó la guerra de España, hizo muchos trabajos y en aquella época había mucha pobreza. Somos de Almoradí, de la provincia de Alicante, y cuando llegó a montarse una carpintería y era ebanista y trabajaba la madera, hacía carros, hacía ruedas, hacía mesas, hacía de todo. Y bueno, pues un día mi hermano, que también era aventurero, le propuso darse una vuelta por las playas, porque empezaba el boom del turismo extranjero y bueno, a ver si hacían algo, porque mis hermanos eran peluqueros
Y entonces, pues así hicieron, se dieron una vuelta por la costa y llegaron aquí a Avenida Niza 28, que es donde está ahora mismo el edificio Turquesa, y había un hotel de una compañía inglesa. Entonces, había un local grandísimo, lo miraron y lo alquilaron y pusieron peluquería de señoras y tienda de playa. Entonces yo tenía 7 años en aquel momento. Wow, O sea wow. que lo viví desde el principio. Pues en aquel local teníamos la peluquería, la tienda y nuestras camas. O sea, nosotros dormíamos, claro, en aquella época, a ver, no te o sea, ni había hoteles ni tipo, otra posibilidad no había, dormíamos en el local. Y bueno, pues ahí empezó, bueno, fenomenal. Fue un acierto porque cada 7 días venía gente nueva y todos compraban y todos se iban a la peluquería, con lo cual fue negocio redondo. Durante el verano, en invierno, a descansar. Hormiguitas siempre, hormiguitas. Sí. Entonces, eh, sobre los años 70, el hotel vendió el terreno, o la compañía que lo llevara y vendió el terreno. Entonces al lado estaban construyendo el edificio donde está ahora la tienda de la playa. Y la caseta de ventas e información era la tienda de la playa. O sea, Ah, qué... era el local, o sea, el local de ventas e información. Y mi padre pues dijo, lo compró y ahí se instaló. Y entonces lo estuvo llevando mi padre, había tienda y peluquería. Yo ayudaba a mi hermana en la peluquería y ayudaba a mi padre en la tienda. Luego ya, bueno, ahí tuve un break, conocí a mi ex marido, me marché, luego monté un negocio con él de zumos de frutas, luego me separé, luego estuve trabajando en varios sitios hasta que llegué en 2006 a la tienda de la playa de Nono. Bueno, Wow, wow, experiencias. Toda tu vida, ¿no? Un círculo y vuelves a los inicios. Qué bonito, qué bonito. Cuéntanos, vuelvo. porque me imagino que desde ese entonces ahora han habido muchos cambios, es decir, han sido diferentes épocas. ¿Qué es lo que ves como el más cambio? Porque yo creo que en esa época no era todo tan bonito y ahora un poco ha cambiado. Cuéntanos un poco de esos cambios. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. En 2006, cuando entré, para mí fue fabuloso, porque para mí era emoción, volver a estar allí y ser yo la que la llevaba, ¿no? Entonces, tengo una Claro. relación muy especial con la tienda, porque desde pequeña que está mi energía puesta ahí. Y entonces 2006 para mí que vendí mucho. Que venía de trabajos un poco precarios, ¿vale? Entonces, para mí, fenomenal. Me daba para pagar alquiler, me daba para vivir sin lujos. Durante el invierno, digo, genial. Encima, vivo al lado, maravilloso. Y Perfecto. ahí, bueno, 2006, bien. 2007, mejor. 2008, genial. Yo, de locura. 2009, se nota la crisis de 2008 y ya va bajando. Va Ay, bajando. mira, hola, yo sabía al gatito. Es, Ay, me ha encantado. Antonia, lo mejor. Eso ha sido lo mejor. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en cualquier entrevista. Me pues dijo, mira, al principio, me dijo, a lo mejor pasan mis gatos o los perros. No pasa nada, no pasa nada. Pues nada, ay, la entrevista. pues, pues mira, esta gatita se llama Wonder. Y Bueno, la recogí de la tienda. Ella me llamó porque su mamá la abandonó cuando tenía 3 días. Y oh. lloraba, 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 me tocó el corazón y me la subí a casa. Y está alimentada con biberón. Y aquí está. Me encanta, me ha Bueno, encantado, me a ha ver, encantado. ya no sé por dónde iba. Bueno, los cambios. Ahora, bueno, ahora quiero que nos cuentes un poco qué es lo que diferencia, qué es lo que ofreces en esta tiendita, qué ofrecéis, qué productos, qué vendéis, qué hacéis tú mismos. Cuéntanos un poco de cuando si alguien va, qué va a encontrar en la tienda de la playa. Pues sí, entonces continúo porque claro, es todo cronológico. Sí, sí, sí. Al haber bajada de ventas, pues mi mente no para, o sea, yo tengo que hacer otra cosa, tengo que hacer otra cosa y entre medias, una vuelta.
Es que ella quiere salir en primera plana. Me encanta. Bueno, pues se me ocurre entre medias, o sea, coger otro negocio con una amiga, que en paz descanse, que haya fallecido en marzo. Eh, y montamos un supermercado, justo también aquí debajo de mi casa. Ajá. Luego, como amigas muy bien, pero como compañera de trabajo muy mal, total, que me vuelvo a la tienda yo sola. Entonces ya empiezo a pensar en las frutas. Digo, caramba, tengo experiencia con los batidos de 15 años que estaba haciéndolos, pues voy a hacer algo, porque la tienda, fíjate, es pequeña y tiene poco espacio para meter todos los artilugios que, bueno, que es mágica, porque ha entrado de todo. Mira, empecé a preparar fruta en tupper, ponerla en la nevera para llevarte a la playa con tu pinchito y Qué te bueno. refresques con fruta. Empecé a poner sándwiches y luego ya, bueno, empecé a pedir permisos. Al año siguiente hago batidos. Y me monté un fregadero pequeñito en una columna ahí, pequeñito, justo para poder lavar el vaso de los batidos y lavarte las manos y todo, y con una máquina. Y ahí detrás del mostrador, o sea, no hice reforma ni nada. Oye, antes del mes ya compré otra máquina. ¡Oh! Empezó a tener un éxito porque, claro, ten en cuenta que los chicos que vienen son los de voleibol, los deportistas de los juegos que hay enfrente de la playa. Entonces son muy sanos y bueno, ver que te están haciendo el batido, lo estás viendo, la fruta que lleva, te pregunta si quieres azúcar, si no quieres azúcar, te lo hacen con amor. Claro, Pues claro. entonces empieza a subir, a subir. Y yo puse una lista de batidos, de mezclas de frutas. Y nada más empezar, ya empezaron. Oye, ¿y si te hago yo uno que yo quiero y le poner mi nombre? Venga, vale. Y ahí empecé con una super lista que todos querían su batido. Pues, Qué y bueno. entonces mis listas de batidos son de nombres de gente Qué verdadera bien. que lo ha elegido y ahí se queda. Qué bueno. Dinos algún nombre. A ver, algún nombre de algún batido. Pues mira, Cadi. Cadi es una chica, además es que conozco a todo el mundo por su nombre, es maravilloso. Cadi es una chica, es una negrita de estas que hacen trenzas, cuando Sí. vienen los hippies ahí enfrente, y guapísima, y que venía embarazada, y bueno, y siempre vestida así a la manera africana, que a ellas les sienta tan bien. Y bueno, pues ella eligió ese, lo probamos, Jenny, que es una amiga que estuvo conmigo en aquel momento y yo, y dijimos, este va a la carta. Y ahí está, es mango, piña, naranja y jengibre. Qué rico, qué rico. Ese, riquísimo, pero cualquiera. Y luego, bueno, empezó a tener mucho éxito, como te digo, y el año siguiente pues ya me hice un fregadero más grande, con una mesa de trabajo, con la nevera adecuada, y moví toda la tienda, me hice el mostrador, me lo hice yo solita, porque Oh, mi padre era carpintero, como te he dicho. Y bueno, y empecé a funcionar muy bien. Entonces ya dije, una señora me dijo, si mañana puedes traer espinacas para ponérmelas con la fruta, y entonces no hacía verdes, pero digo, pues claro, y empecé ya a interesarme por los verdes y ya te hago pues o solo de fruta o de fruta con espinacas, apio, remolacha, pepino, ¿sabes? Y hay unas combinaciones muy buenas y la gente se va encantada. claro que sí, yo he estado ahí, he probado, yo lo puedo decir, soy testigo, que están riquísimos y tengo ganas de volver a verte y de probar uno. Y además de los batidos también tienes artículos, ¿no? De Así, playa, pues alguien claro, necesita, es que en realidad la tienda de la playa se llama así porque son artículos de playa. De que han sido así siempre. Lo que ocurre es que también luego surge la competencia de los almacenes chinos que arrasan con todo y claro, yo ya fui eligiendo, digo, a ver, ¿qué me interesa más, los batidos o las sillas? Y dije, los batidos. Pues Claro. no tengo sillas, las que tenía las liquidé y ya desde entonces no tengo sillas, porque entre otras cosas vienen todas de China y tengo que decirlo, pero vienen muy mal hechas y Claro. son carísimas. Entonces, vender un producto tan malo tampoco
No merece. Aún No merece. así, vendo las sombrillas, que no están mal, pero bueno, que tampoco son ninguna maravilla porque lo hacen todo allí y no sabemos quién lo hace. Y bueno, la sombrilla es que es necesaria porque vienen con niños, no tienen sombra y se la tienen que llevar, aunque sea mal. Pero las sillas me ocupan mucho espacio y prefiero hacer los batidos. Y ahora también hacemos bocadillos en frío para llevar. Y así cada año un poquito de, pues, Innovación, ¿no? Cada año innovación, lo que surja. innovación y ahora yo creo que está muy bien como está. Nos conocen, nos conocen los chicos más cercanos, los que vienen todos los días y gracias a ellos, pues en estos días se trabaja un poquito, pero bueno, se trabaja. Nos Claro. ven abiertos, saben que estamos allí y siempre con mucho amor y con un mensajito de positivo. Siempre, siempre. ¿Y cómo llevas esos días que a lo mejor, como lo que has dicho, que no ves a gente, que ves que no, que cuesta? ¿Qué te motiva todos los días o cómo te inspiras para continuar todos los días con esa alegría, con esa sonrisa que siempre Ah, tienes? ¿Cuál es tu secreto? Porque de verdad que eres un amor y yo siempre que he hablado contigo, siempre que he estado contigo, tienes esa sonrisa, ese cariño, ese amor. ¿Qué secreto tienes? No sé si es tu carácter, pero sí que es verdad que se nota mucho. bueno, pues el secreto, como una frase que tengo allí puesta en la pared, es vivir sin la respuesta. Mm, qué bueno, qué No, bueno. sin expectativas. Deja que el universo te colme con lo que tú necesitas ahora mismo. ¿Que necesitas tranquilidad? Pues mira, estoy leyendo, Claro. eh, miro el Facebook, paso el plumero, Y pero me no me... encanta porque también en la página hay que seguirla, he puesto allí tu Facebook, pone unas fotos espectaculares porque claro, estás ahí enfrente de la playa y todos los días, casi todos los días pones una foto muy bonita del paisaje, a lo mejor del día o de algún batido que haces. Tengo archivo porque la verdad, durante el confinamiento tampoco he salido a hacer. Claro. Entonces tengo archivo, ahí tengo mi álbum de Playa San Juan y voy eligiendo. A veces las cambio con los colores y eso, pero Qué bueno, bien. siempre tengo algo que poner y me gusta siempre poner un mensajito positivo y pues algunas propiedades de las benditas frutas que son maravillosas, que cómo se funden esos sabores, esas texturas, perdón, esas texturas y lo ricos que están. Y que me encanta cuando viene alguien nuevo, se lo haces, lo prueba mientras se va y le dice a su pareja, qué bueno está esto. Qué bien, Pero qué, sí, le ponemos mucho amor. Tanto qué, yo como las chicas que están conmigo en verano, que son todas un amor. qué Y, bien. y eso, procuramos que la gente se vaya con una sonrisa. Sí, sí. ¿Y me puedes contar alguna anécdota de todos esos años, algo así gracioso, alguien que ha entrado a la tienda, yo qué sé, un famoso o algo así divertido que me imagino que te pasa de todo, pues cuando eres propietario de una tienda, Bueno, ¿no? ¿Ves de todo? pues divertido, pero es que no sé si va a ser divertido. A lo mejor es un poco grosería, pero bueno. Eh, pues un día vengo de casa un poco caliente porque había discutido con alguien y llego a la tienda, mi hora a las 6, me siento fuera, que están las chicas trabajando y oigo la puerta del baño que se cierra, pero las chicas estaban fuera. Digo, a ver, yo no tengo un baño público, no lo tengo. Entonces voy y ni corta ni perezosa, abro, me veo a un tío que se la está sacando para hacer pis y empiezo, era extranjero, pero empecé a soltarle burradas que se la escondió y se fue corriendo. Eso, mira, las chicas se partían porque me cogió caliente, ¿sabes? Y me descargué con él, porque además es que, a ver, ¿qué haces ahí? ¿Tú has pedido permiso a alguien para meterte aquí? Pues eso. Y luego en lo amoroso, pues sí, muy, muy contenta con los mensajes que tengo, que la gente los lee, les encanta. Yo pretendo extender amor, que es lo que hay que hacer, tener vibración alta. Y tengo el recuerdo de una señora ya un poco mayor que yo, que ya se acababa de jubilar,
y bueno, vino un día y vio el mensaje del tren, el tren no pasa, a ver, el tren pasa cada día, no es cierto, bueno, algo es así. El tren pasa todos los días, a cada hora, a cada minuto. No dejes de subirte a él. Y la señora dice, ay, qué bonito, ¿me lo puedo apuntar? Y se lo apunta la señora, se lo apunta. Y dice, muchísimas gracias, señora. Bueno, pues el año siguiente me viene y me dice, señora, gracias por ese mensaje. He conseguido lo que yo quería. Quería venirme a vivir aquí y ya me he trasladado. ¡Ay, Y qué oye, bonito! ¡Qué bien! eso te emociona mucho, mucho, mucho. Y cuando Claro. alguien viene un mensaje y dice, esto es lo que yo necesitaba, gracias. Qué bonito, qué bonito. Sí. Y con toda tu experiencia, ¿tú ahora mismo animarías a alguien, sabiendo la situación, a emprender, a abrir una tienda, como lo hizo tu padre hace tanto tiempo? Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. No, ahora se mueve y se va a mover todo de forma digital. Es una pena porque la tienda quizá en un futuro terminará como cajero de banco para que la gente de la playa haga ahí sus transacciones, me imagino, porque no hay ningún sitio más cercano de la playa que la tienda de la playa. Entonces, no sé, yo mientras esté con energía y con ganas, seguiré. Y luego, pues Dios dirá, nunca se sabe. No Claro, sé si nunca se sabe. llegaré o bueno, el caso es que me siento feliz, tengo una familia maravillosa, tengo unos amigos maravillosos eh, y si das amor, pues te vuelve todo. Es que tú eres maravillosa. Entonces, estaba leyendo algunos mensajes. Bea Barós, una amiga, y pone, por favor, Antonia, eres una crack, tal cual la descripción de una mujer emprendedora y valiente. Bueno, valiente siempre lo he sido. Soy un poco aventurera, entonces veo la vida como una aventura. Cada día, cuando me levanto, doy las gracias por estar viva, porque mi cuerpo funciona perfectamente eh, y porque, bueno, a ver qué nos depara hoy este día. Si es una Claro. aventura, no lo sabes, pero es que si lo supieras sería muy aburrido. Es verdad, es lo que digo yo, ¿Sabes? me alegro, Antonia, hablar contigo. Yo en mi blog redacto y les digo a la gente, sobre todo a la gente joven, olvidar, es que vivir la día, son 5 días, no sabéis, da igual, hacer cosas nuevas, aventuraros, no, Ah, no sé. sí, sí. Sí, quiero no me he podido estar, la verdad que no. Ahora ya me freno porque, bueno, estoy bien como estoy, no quiero trabajar más, o sea, ya bastante esfuerzo que este mes estoy sola porque no da para darme un sueldo y, y bueno, pero estoy bien así, si lo tengo todo, Claro, si lo claro. tengo todo, si tengo la vida que es lo más, es lo Es más. verdad. Es verdad, Antonia. Tienes unas vistas impresionantes y tienes ahí, ¿no? Todo lo que necesitas, como dices tú. Y Eh, mucho cariño por parte de todos los chicos y sí, chicas, por los entrenadores. Me llevo fenomenal con todos y bueno, me he hecho mi pequeño cielo particular. sí, sí, sí. ¿Sabes? Bueno, pues ahora animaremos con este vídeo. Espero que lo vea gente, a lo mejor alguien nuevo que no conocía tu tienda y pueda ir y probar uno de esos batidos ricos, ricos y conocerte. Y yo, en cuanto pueda, voy a verte, que hace mucho que no nos vemos y aunque no nos demos un abrazo, hacemos algo. Eso. Pues me encantaría y bueno, encantada. Este mes vamos a estar solo, bueno, no puedo decir este mes. A ver, el domingo se supone que vienen madrileños y gente, se supone. Entonces la semana que viene, si veo que hay ambiente de venta, pues abriría por la tarde también. Pero Claro, hasta el domingo, en principio, tengo ayuda para hasta el mediodía. claro, hasta el mediodía. Y luego ya, julio-agosto, vamos a mantener desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche todo el día abierto. Y cualquier cosa, ahí estamos. Genial, genial, Antonia. Pues muchísimas gracias, de verdad, me encanta hablar contigo, tengo muchas ganas de verte y nada, ánimo con todo y dejaré toda la información para que te vayan a visitar y que este verano sea un éxito y a vivir la vida. Pues yo espero que sí, espero que vengan con muchas ganas de playa Sí. y
que se venda mucho, porque luego ya no sabemos qué va a pasar. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, te doy un beso, gracias por los que nos estáis viendo y nos vemos en la próxima. Un besito a todos. Muchas gracias, Nuria. Adiós. Chao.